Vamos a tocar un poquito algunos temas farmacológicos al final de la clase, más que todo para hacerles de conocimiento general algunos detalles que necesitan saber para el examen fundamentalmente. Vamos a ver ahora la patología de colon, que es también bastante frecuente y bastante preguntada en nuestros exámenes de residentado. Ok, primera pregunta, a ver. El tumor desmoide es una complicación relativamente frecuente en... ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Este tipo de preguntas es bien común que se hagan en los exámenes de residentado. Los síndromes polipósicos, no polipósicos, los polipósicos hereditarios, no hereditarios, son patologías que son bien preguntadas, porque obviamente tienen características importantes una y la otra. ¿Alguien se anima? ¿Cuál de esos puede dar un tumor desmoide generalmente? ¿Una complicación frecuente de quién? Acá hay una característica importante. La respuesta va directamente y ahora les muestro cómo son las características de cada uno de ellos. El síndrome de Gardner es el síndrome en el cual usualmente el tumor desmoide es una complicación más frecuente. Quiero que vean en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ustedes van a poder apreciar cómo realmente tiene que ser la clasificación para que ustedes tengan un mapa mental exactamente de lo que se va a hacer. Ustedes tienen que ver que hay síndromes de pólipos hereditarios y los hereditarios se clasifican en dos tipos, en pólipos adenomatosos y en pólipos amartomatosos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que ustedes deben aprender. Porque si van a aprender aisladamente los síndromes polipósicos, se van a perder, se van a confundir un montón y no van a poder tener la asociación final con las siguientes características de cada uno. Entonces, lo primero que deben aprender básicamente es esto, ¿no? Clasificar los pólipos hereditarios, porque hay síndromes polipósicos no hereditarios también. Entonces, primero vamos a ver los hereditarios en pólipos adenomatosos y en amartomatosos. Los pólipos adenomatosos, justamente está uno de ellos, el síndrome de Gardner, al que nos referimos en la pregunta 1, que se complica fundamentalmente con tumor desmoide. El Turcot y la poliposis adenomatosa familiar, lo cual vamos a tocar uno por uno. Y los poliposis amartomatosos, no se olviden nunca del síndrome de Peutz-Jeghers. Este Peutz-Jeghers es una pregunta recontra frecuente en los exámenes de residentado. Muchas veces le van a preguntar al paciente que encuentran pólipos amartomatosos con manchas, café con leche en la región de la mucosa. Lo típico es que pueda ser un Peutz-Jeghers. Ya van a ver algunas características de estas. Este es, miren, un síndrome polipósico, ¿no? Grandes cantidades de pólipos en el paciente que tiene una polipomatosis adenomatosa familiar. Esto es una polipomatosis adenomatosa, entonces tienen que tener en consideración las primeras características. Cientos de pólipos adenomatosos. Si ustedes encuentran un caso clínico en el cual encuentran más de 100 pólipos adenomatosos en una colonoscopía, ojo que ya tienen que estar pensando en poliposis adenomatosa familiar. Es una característica típica tener esa cantidad de pólipos. Más de 100 pólipos adenomatosos es una poliposis adenomatosa familiar. No se olviden de este gen, el gen APC, que es el que está relacionado mucho a los síndromes polipósicos, que está en el cromosoma 5. La edad media de presentación usualmente es 25 años. Entonces, los casos clínicos que van a encontrar en el examen son pacientes de 25 o 30 años que encuentran en la colonoscopía múltiples pólipos adenomatosos menores de 1 centímetro. Diagnóstico, polipomatosis adenomatosa familiar, ¿ya? No olviden que se asocia con osteomas mandibulares, ojo, mucha atención a eso, y con hipertrofia congénita del epitelio de la retina. Esos detalles que les estoy mencionando deben de aprendérselos de memoria y tratar de asociarlos lo mejor posible para que puedan ustedes responder bien las preguntas. No olviden que la poliposis adenomatosa familiar 100% malignizan, sí o sí va a malignizar. Es totalmente una lesión premaligna, ¿ya? Por consiguiente, si saben que es una lesión premaligna y siempre va a malignizar, el tratamiento es sacar absolutamente todo el colon, es hacer una proctocolectomía. El síndrome de Gardner
es un síndrome que también está asociado al mismo APC. Recuerden la pregunta en la que nos hemos visto en la pregunta 1. Está asociado a tumores desmoides, no lo olviden, tumores desmoides, ¿ya? También se asocia a otras cosas como quistes epidermoides y sebáceos, lipomas, tumores de tiroides, suprarrenales, hígado y vía biliar. Pero no olvidar, tumores desmoides muy asociado al síndrome de Gardner. El síndrome de Turcot es un síndrome que está asociado a tumores malignos del sistema nervioso central. Entonces, paciente que tiene pólipos adenomatosos en los cuales se encuentran además tumores malignos del sistema nervioso central, síndrome de Turcot. No olvidar por favor eso. Y también alteraciones en el APC. Hay un síndrome mucho menos frecuente que se llama este síndrome de Muir-Torre, es Muir-Torre en francés usualmente, en la cual se parece mucho a la polipomatosis adenomatosa familiar, pero este tiene menos de 100 pólipos adenomatosos. Recuerden que la polipomatosis adenomatosa familiar tiene mucho más de 100 pólipos adenomatosos, ¿ya? Esto es usualmente en colon proximal y la característica típica de este Muir-Torre es que se asocia a tumores vasocelulares o de células escamosas. Este es el Peutz-Jeghers, doctores, no se vuelvan a olvidar, por favor. Un pólipo amartomatoso, ¿no? Pólipos amartomatosos y asociadas a esta hiperpigmentación de la mucosa que tienen las personas. Eso es un síndrome de Peutz-Jeghers. Hiperpigmentación cutánea, típico en los dedos, ¿no? De este paciente que tiene un síndrome de Peutz-Jeghers. No olviden que el Peutz-Jeghers, la característica típica para la resolución de exámenes, pólipo amartomatoso. Es el primer nombre que deben relacionar ustedes con el Peutz-Jeghers. Las complicaciones que puede presentar: hemorragias, obstrucción, intususcepción. No olvidar que es una herencia autosómica dominante. Otras asociaciones del Peutz-Jeghers, por ejemplo, cánceres. Se asocia a quistes o tumores ováricos, al tumor de células de Sertoli, por ejemplo, es una asociación, tumores de mama, páncreas y a otros tumores benignos. Peutz-Jeghers se tiene que asociar usualmente a tumores benignos, ojo, benignos, no malignos, de nariz, bronquios, vesícula, de vejiga y conductos biliares. Muchos pólipos asociados básicamente a lesiones cutáneas tipo hiperpigmentación y a pólipos benignos en otros lugares del organismo, como nariz, vejiga, vesícula, eso es un síndrome de Peutz-Jeghers. Esta poliposis juvenil usualmente tiene tres formas, ¿ya? Una polipomatosis colifamiliar, la familiar de estómago y la juvenil generalizada. En este tipo de patologías, que no es muy preguntado, recuerden que les estoy mencionando lo más preguntado, que es Peutz-Jeghers, ¿listo?, el Turcot, el Gardner, fundamentalmente, que son lo más preguntado en los exámenes. Este de poliposis juvenil no he visto preguntado en los exámenes de acá, pero tengan en consideración esto, porque hay un detalle importante de la poliposis juvenil. Son pólipos a nivel de rectal. Curiosamente, no hay riesgo de cáncer gástrico, pero sí en la poliposis juvenil hay riesgo de cáncer de colon, pero no de cáncer gástrico. Puede ser una pregunta de examen esa. Esta enfermedad de Cowden es otro que mantiene un nombre propio y muestra amartomas múltiples. Ojo que el Peutz-Jeghers no es el único que tiene pólipos amartomatosos. Recuerden que el Cowden está dentro de ese grupo, ¿no? Están los pólipos amartomatosos. Pero ¿cuál es, digamos, la característica importante que tiene el Cowden? Estos tres que tienen acá ustedes, que se asocia a tricolemomas faciales, a queratosis sacra y a papilomas orales. Si aprenden eso y encuentran eso en el examen, ya saben que deben de marcar una enfermedad de Cowden. Lo otro que le van a decir en un paciente que tiene Cowden es la afectación mamaria. Si hay tumores mamarios, usualmente es un síndrome de Cowden. Eso es algo que no tiene un Peutz-Jeghers, por ejemplo, ¿no es cierto? Y 20% también pueden tener trastornos tiroideos. Pregunta 2. Una de las características del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedad es. Esta es una pregunta del examen de residentado de acá del Perú del 2007, hace 6 años. ¿Se animan a responder? Esta es una pregunta bien sencilla porque solo requiere un poco de análisis clínico sencillo. ¿Doctora? ¿Perdón?
Anemia, de hecho, ¿no? Anemia crónica. Lo típico, ustedes tienen que tener en consideración que los cánceres de colon izquierdo son los que más pueden sangrar usualmente y también se obstruyen, pero esos son los que muestran mucho más cantidad de sangrados evidentes. En cambio, el paciente que tiene cáncer en el lado derecho del colon, usualmente no van a encontrar, usualmente les menciono porque podría tenerlo, no van a encontrar un sangrado evidente, sino la pérdida crónica de sangre que incluso muchas veces no es visible. Entonces, una anemia crónica es la característica típica que tiene un paciente que tiene cáncer de colon derecho, ¿ya? El cáncer de colon, miren, no se olviden, en la radiografía pueden encontrar este signo de la mordida de manzana. Miren acá, signo de la mordida de manzana, le llaman a eso, ¿no? Justo la parte sigmoidea y acá la mordida de manzana. Existen muchos factores, obviamente, que están asociados a cáncer de colon. Están los factores dietéticos. La enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa es un factor predisponente a poder tener un cáncer de colon. Y obviamente todo eso también puede nacer de lesiones premalignas. Un ejemplo típico es el que acabo de mencionarles en la primera o segunda diapositiva. Polipomatosis adenomatosa familiar. Por ejemplo, 100% maligniza, es una lesión premaligna, ¿no? Esto es importante, más o menos la edad de presentación de los pacientes, entre 60 y 80 años, usualmente está el pico mayor de estos pacientes, ¿no? Generalmente es en edades adultas, por eso es que el screening tiene que hacerse generalmente a partir de los pacientes que tienen más de 50 años, ¿ya? Usualmente los síndromes de Lynch, los que tienen una característica genética bien marcada, usualmente estos pacientes sí tienen cánceres de colon a edades mucho más tempranas, ¿no? Y suelen ser de un componente hereditario bien marcado. Obviamente la característica de los DUCs, mientras más alteración haya, mientras más alteración y más profundidad y más afectación de los ganglios linfáticos, la sobrevida suele ser muchísimo menor en los pacientes, ¿no? Mientras más superficial sea, la sobrevida es mucho mayor, como en todo tipo de cáncer, ¿no? En localización sí me interesa que sepan, porque eso sí puede ser una pregunta del examen. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de los cánceres de colon? No se olviden que es colon sigmoides 25% y colon ascendente y ciego 25%. O sea, básicamente la gran mayoría, más de la mitad, están asociados a la parte sigmoidea y a la parte seco-ascendente, ¿de acuerdo? Sin predominio exacto de uno de ellos más que en el otro, ¿no? Eso es importante que lo conozcan. Miren cómo se hace el diagnóstico. Usualmente suele ser bajo un examen endoscópico en este tipo, una colonoscopía, ¿no? O también lo pueden hacer vía radiológica. Esta es una radiografía de colon a doble contraste y encuentran esta alteración, estenosis acá, como una especie de mordida de manzana. Eso es un cáncer de colon. Entonces tienen dos formas de hacer el diagnóstico. Una con una radiografía de colon a doble contraste, pero ojo que eso no les da el diagnóstico anatomopatológico. El diagnóstico de certeza se hace con una colonoscopia y con una biopsia, o sea, tiene que ser histopatológico, ¿no? La radiografía de colon a doble contraste más que todo les da, les puede dar una impresión diagnóstica casi evidente, pero necesita siempre la confirmación anatomopatológica. No olviden esta clasificación, la clasificación de Dukes, tienen que saberla, es importante, se les puede preguntar en el examen. La clasificación de acuerdo al tipo A y al tipo D nunca les van a preguntar, porque la D es cuando ya hay metástasis, y la A es cuando afecta solo mucosa y submucosa. ¿Dónde van a ir las preguntas? Siempre al B o al C. Recuerden que todos los que están en el lado B, fundamentalmente, son aquellos que no van más allá de la muscular propia, ¿ya? Y el B2, el que está más allá de la muscular propia, pero siempre con ganglios negativos, ¿de acuerdo? En cambio, los C son aquellos que están limitados a la pared del colon y ya pueden tener ganglios positivos. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando hay una afectación transmural ya es un C2 y cuando hay invasión de órganos vecinos, siempre con ganglios positivos, es un C3. Más o menos para que tengan un mapa mental de esto. La es totalmente temprano, mucosa, submucosa. El B tiene ganglios negativos. El C tiene ganglios positivos
y el D tiene metástasis. O sea, eso ya tienen que tenerlo en claro. Arranquen de ese mapa mental y después van a poderlo hacerlo muy fácilmente para poder acordarse de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se hace en un paciente que tiene cáncer de colon? Básicamente lo que se hace es una resección quirúrgica. Tiene que operarse un paciente con cáncer de colon. Si un paciente tiene un cáncer de colon, por ejemplo en ciego, lo que se hace como tratamiento es hemicolectomía derecha, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que sacar todo el colon derecho fundamentalmente. Si un paciente tiene un cáncer en el colon izquierdo, se hace hemicolectomía izquierda. Por más que sea solamente en la región sigmoidea, ahora se tiende a sacar más que todo la mitad derecha o la mitad izquierda. ¿Basado en qué? Fundamentalmente en la irrigación que tiene, en la irrigación arterial que tiene. Recuerden que el lado izquierdo está irrigado por la mesentérica inferior, el lado derecho por la mesentérica superior. Ambos se unen acá en este arco que se llama el arco de Riolano, ¿no es cierto? Ambos hacen anastomosis básicamente ahí. Entonces, por eso se da, los del lado derecho, hemicolectomía derecha, lado izquierdo, hemicolectomía izquierda. Pregunta 3. ¿El tercer grado de hemorroides internos se caracteriza por? Esa es una pregunta recontra sencilla. Recuerden que las preguntas de hemorroides las hacen en cirugía también toda la vida. Todos los años hay preguntas de hemorroides, todas son muy parecidas. Me voy a basar en la parte clínica, las preguntas quirúrgicas, el tipo de cirugía de Milligan, Morgan, etcétera, etcétera, las manejan mucho mejor los cirujanos. Me voy a basar en la parte clínica. ¿El tercer grado de hemorroides internas se clasifica por? ¿Qué dicen ustedes? La C, ¿no es cierto? Un prolapso que requiere reducción digital. Cierto, eso es lo más importante. Recuerden que las hemorroides de primer grado, hemorroides internas de primer grado, son hemorroides que básicamente no se ven, tienen que verse vía proctoscópica nada más. Las hemorroides de segundo grado son aquellas hemorroides que con el pujo o con la maniobra de Valsalva prolapsan, pero espontáneamente cede el pujo y se meten automáticamente solas. Estas, la de tercer grado, son hemorroides que prolapsan con el pujo, pero no regresan al ceder la maniobra de Valsalva, sino el paciente tiene que utilizar su dedo para regresarlo. Eso es reducción digital o digitopresión. Las hemorroides grado 4 están prolapsadas siempre y siempre se quedan ahí, no regresan con digitopresión, fundamentalmente. Esas son los cuatro tipos de hemorroides internas, ¿ya? Hemorroides internas. Veamos un poquito entonces de esto, de hemorroides. No olviden, la definición es la dilatación de las venas hemorroidales, que pueden ser internas o pueden ser externas. La ubicación más habitual con el paciente, obviamente con la región púbica a hora 6, o la región de coxigia en horario 12, es estas, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta las agujas de reloj, a horas 3, a horas 7 y a horas 11. Esas suelen ser las ubicaciones usuales de los paquetes hemorroidales externos. ¿Cómo se clasifican las hemorroides? En externas y en internas. Las que tienen la clasificación típica primero, segundo, tercer y cuarto grado son las internas, que son las que ya les he mencionado. Pero las externas solo se clasifican en trombosadas y no trombosadas. No hay más clasificación con ellas, ¿ya? Solo se clasifica en trombosada y no trombosada. ¿Y en qué nos basamos para decir nosotros que tenemos una hemorroide interna o una hemorroide externa? Básicamente en esto, en esta línea que se llama la línea pectínea. Todo lo que está distalmente de la línea pectínea es hemorroide externa. Todo lo que está por encima de la línea pectínea se llama hemorroide interna. ¿Y qué pasa si hay un hemorroide que está acá sobre la línea pectínea? Es decir, que ubica tanto interna como externamente. El nombre que toma es una hemorroide mixta. Simplemente eso, ¿no? Aquí tienen una clasificación, miren, hemorroides internas por encima de la línea pectínea, hemorroides externas por debajo de la línea pectínea, y esta es una hemorroide mixta, que está por encima y por debajo, cruzando la línea pectínea. No olviden esta clasificación que acabo de nombrarles, grado 1, 2, 3 y 4. No prolapsa, prolapsa con el esfuerzo, pero regresa espontáneamente el tipo 2.
El grado 3 prolapsa, pero requiere digitopresión o reducción manual, y la 4 prolapsa y no es reductible. Doctores, ¿cuál sangra? Si les preguntan cuál sangra, las de cuarto obviamente van a sangrar. ¿Sangran las de primero? También, doctores, los 4 sangran, así que no interesa dentro de la clasificación el sangrado, ¿ya? La clasificación de hemorroides internas solamente se basa en ubicación y digamos, la característica que tenga el pujar o no. Eso es importante entonces de que lo tengan en claro. No importa el sangrado. Ustedes pueden tener un caso clínico. Paciente de 25 años que presenta rectorragia y que no se evidencia el pujo, ninguna lesión. Se le hace una proctoscopía y le encuentran paquetes venosos hemorroidales cubiertos por mucosa. Diagnóstico, hemorroide interna de primer grado. Se acabó el problema. No interesa que sangre o que no sangre. Puede sangrar como no puede sangrar. Acá la clasificación es anatómica más que todo. ¿Qué es esto? Fácil, es una hemorroide externa y típicamente es una hemorroide externa que está trombosada. Esto es algo que ustedes van a ver frecuentemente en los pacientes, ¿no? Son muy dolorosas, son muy duras. Usualmente requieren solo manejo tópico, rara vez requieren tratamiento quirúrgico. Lo pueden utilizar o lo pueden usar en algún momento. Entonces, el tratamiento de las hemorroides básicamente es un tratamiento que debe ser conservador. Usualmente suele ser conservador. Pueden utilizar algún tipo de fármacos, se puede hacer tratamiento endoscópico y algunos requieren tratamiento quirúrgico. Doctores, el tratamiento conservador, básicamente evitar que el paciente se estriña, hacerse baños de asiento. El baño de asiento usualmente es coger una tina, poner agua tibia, ni fría ni caliente, por favor, para que no haya ni vasodilatación ni vasoconstricción, sino solamente tibia, y mantenerse sentado ahí por unos 15 minutos. Eso es un baño de asiento, ¿de acuerdo? Además de eso, pueden utilizar tratamiento farmacológico, que básicamente son cremas basadas en elementos tópicos anestésicos, nada más. ¿Por qué sirve la fibra? Fundamentalmente la fibra sirve más que todo para ablandar las heces, es decir, para que el paciente no esté estreñido, ¿ya? Si el paciente está muy estreñido, entonces ese paciente va a pujar más y obviamente el hemorroide va a estar mucho más dolorosa y puede sangrar incluso. Cuando se ha hecho la comparación en estudios entre la fibra y placebo, simplemente algún compuesto único que no tiene ninguna acción farmacológica, obviamente se ha visto que la fibra tiene muchísimo mejor efecto que el placebo para mejorar las hemorroides. El tratamiento tópico son muy variables, no existe una preferencia por alguno de ellos. El tratamiento con medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento tópico deben ir de la mano a la vez, ¿no? Pueden utilizar corticoides, anestésicos locales, astringentes, antisépticos. Básicamente solo se utilizan para calmar las molestias del dolor, nada más. Los flavonoides también son más que todo agentes venotónicos. Lo único que hacen más que todo es incrementar el drenaje linfático y mejorar de esa manera el efecto antiinflamatorio que tienen estos fármacos para mejorar la sensación de dolor ahí. No se usa mucho. En el Perú, por ejemplo, no se usa mucho los flavonoides, pero algunas personas tienden a utilizarlo más. Como le digo, a la cabeza, medidas higiénico-dietéticas. Algunos van a encontrar, lean cuando vean una crema antihemorroidal, algunos tienen obesidad de calcio. Existe esto en nuestro medio, hay este fármaco acá, ¿no? Y tiene propiedades antiagregantes para mejorar un poco la acción sobre la pared capilar de la hemorroide. El tratamiento endoscópico no se hace para hemorroides externas. Recuerden que el tratamiento para hemorroides externas solamente son medidas higiénico-dietéticas, ¿de acuerdo? El farmacológico, que es la crema tópica, y puede ser quirúrgico o debridarlo cuando lo va a hacer un cirujano cuando está trombosada, más no. El tratamiento endoscópico solamente se hace para hemorroides internas, ¿de acuerdo? Solamente se hace para hemorroides internas. Obviamente a veces tiene complicaciones porque se liga, se muerde el hemorroide interna y puede sangrar en alguno de los casos o puede producir dolor, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes salen satisfechos del procedimiento en sí porque mejora mucho sobre todo lo que son los síntomas del sangrado. Esto es una ligadura, miren, tienen una hemorroide interna
Tienen acá la hemorroide que puede estar prolapsada o no, y lo que se pone es esta banda elástica. Se aspira y se pone la liga ahí dentro, se muerde. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Va a pasar unos días, se va a necrosar eso y va a caer. Cae y desaparece el hemorroide. En algunos puede sangrar, claro, porque obviamente si el vaso fue muy superficial o la mordida fue muy superficial, al caer va a volver a sangrar. ¿Cómo se trata eso? Volviendo a hacer lo mismo, otra vez ligando y otra vez poniendo una liga ahí para mejorar todo eso. Ese es el tratamiento endoscópico para ligaduras, muy extendido, muy usado actualmente, ¿no? Esto es lo mismo que se puede hacer con el endoscopio, miren, se aspira y se muerde y quedan así los paquetes hemorroidales internos. Eso a la semana, como les digo, cae, el paciente ni cuenta se da. O ya saben entonces que el diagnóstico debe ser clínico, muchas veces endoscópico de las hemorroides internas. Este dato de acá, quiero que lo aprendan bien porque es más que todo lo que deben de saber para ver qué grado, qué tratamiento deben dar en cada grado de hemorroide interna. Los pacientes que tienen hemorroides internas de primer grado, básicamente debe ser tratamiento dietético. Esos no requieren usualmente tratamiento endoscópico. ¿Quiénes requieren tratamiento endoscópico con ligadura? Segundo y tercer grado, ¿ya? El segundo y tercer grado requieren tratamiento endoscópico. Los de cuarto grado requieren tratamiento quirúrgico, sí o sí, ¿ya? Requieren tratamiento quirúrgico sí o sí. En todos, obviamente, se puede utilizar medidas higiénico-dietéticas. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la angiodisplasia es cierta con respecto a la angiodisplasia de colon? A ver, ¿cuál les parece ahí a ustedes? ¿Es una tumoración maligna la angiodisplasia? No, no es cierto, es una malformación vascular. Entonces, esa es falsa. ¿Se localiza en el recto? Frecuentemente no, ¿no? Las angiodisplasias no están en el recto, usualmente son cecales, ¿no? Pueden estar en cualquier otro lado, pero son en ciego mucho más frecuentemente. ¿Es causa frecuente de hemorragia digestiva baja en jóvenes? En jóvenes no. En adultos, ancianos, es muy frecuente la hemorragia digestiva baja, pero en jóvenes no es frecuente. Puede existir, sí, si tienen alguna comorbilidad, pero es mucho más frecuente en ancianos. ¿El diagnóstico se realiza por enema opaco? De ninguna manera, en un enema jamás van a ver una malformación vascular tan pequeña, porque son malformaciones vasculares pequeñas. ¿No está clara su asociación con estenosis aórtica? Es cierto. Hay una asociación con estenosis aórtica, pero no es muy clara por qué es esta asociación. Esa es la respuesta, la E. No olvidar el dato que siempre les recuerdo en lo mismo, siempre preguntado en el examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja? Diverticulosis, la más frecuente. La segunda más frecuente, angiodisplasias. No olviden ese detalle, ¿ya? Esto es una angiodisplasia. Recuerden, no es una tumoración, es solamente una malformación vascular. Nada más. Mucho más frecuente en la región cecal, mucho más frecuente en ancianos, ¿ya? Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa acerca del divertículo de Meckel? A ver, ¿qué les parece? El divertículo de Meckel, ¿es la persistencia del conducto onfalomesentérico? Cierto. Doctores, preguntas de divertículo de Meckel son preguntas siempre preguntadas en pediatría, a cada rato también, así que apréndanlas bien. Y la misma pregunta esta de la persistencia del conducto onfalomesentérico es una pregunta hecha varias veces, ¿no? El divertículo de Meckel es una persistencia del conducto onfalomesentérico. ¿Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo? ¿Verdadero? ¿Falso? En el tubo digestivo es la más frecuente. ¿Se localiza en el borde antimesentérico del ilion? Sí, se localiza en el borde antimesentérico. No olviden ese detalle. Les van a poner borde mesentérico, eso es falso, es en el antimesentérico. ¿Está revestido en el 90% de los casos de mucosa gástrica ectópica? No es cierto, no está en tanta cantidad la mucosa gástrica ectópica. El diagnóstico puede establecerse por medio de gammografía con tecnesio 99. Ese es el diagnóstico para un divertículo de Meckel, siempre una gammografía con tecnesio 99, ¿ya? Entonces acá la respuesta falsa es la D. Miren,
persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, está ubicado mesenterio y este es el antimesentérico. No se olviden de eso, ¿ya? Dibujado por Da Vinci y esto es en la vida real. Este es el divertículo de Meckel y este de acá es el borde mesentérico, o sea, está en el lado antimesentérico. No lo olviden, ¿ya? Ese es el divertículo de Meckel. Otra pregunta que les pueden hacer en divertículo de Meckel es ¿dónde está ubicado? ¿Es colónico? No. ¿Es ideal? Sí. Está en el ilion. ¿A qué distancia de la válvula iliocecal? Usualmente está, según la literatura, entre los 30 y 60 centímetros de la válvula iliocecal, que puede llegar incluso hasta los 100 centímetros, o sea, hasta 1 metro antes de la válvula iliocecal. Eso puede ser preguntado alguna vez. Por eso es que una colonoscopía normal no ve un divertículo de Meckel, porque el ileoscopista, una colonoscopía solamente entra hasta el ilion, pero solamente unos 10, 15 o 20 centímetros. Usualmente no entra más allá. Por eso el diagnóstico del divertículo de Meckel no es con colonoscopía, es con gammagrafía con tecnesio 99. Pregunta 6. Con respecto a los cánceres anales, ¿es falso? A ver, ¿cuál les parece falso ahí? Esto es cáncer de ano ya también. ¿Son más frecuentes en las mujeres los cánceres anales? Cierto, suele ser mucho más frecuente en los cánceres anales, en las mujeres. El 55% son epidermoides, quizás sea mucho más, pero la gran mayoría son carcinomas epidermoides. En colon lo más frecuente es que sean adenocarcinomas, pero los cánceres anales suelen ser carcinomas epidermoides, ¿de acuerdo? Por eso es que el tratamiento debe ser ¿cómo? ¿Quirúrgico? Nunca. El tratamiento de los cánceres anales, si es un cáncer epidermoide, no va a ser quirúrgico, tiene que ser con radioterapia y quimioterapia fundamentalmente, ¿ya? Entonces, recuerden ese detalle bien importante de los cánceres anales. Los cánceres anales son epidermoides y el tratamiento no es quirúrgico, es con quimio y radioterapia. ¿Las irritaciones anales crónicas predisponen a canal anal? Eso es cierto. El tratamiento de elecciones el tratamiento de elección en los menores de 5 centímetros es la resección quirúrgica. Les dije que no se hace resección quirúrgica a los cánceres anales. El tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros es quimioterapia más radioterapia, cierto. Entonces acá la respuesta falsa es la D, la falsa, ¿no es cierto? No olviden ese detalle. Entonces los cánceres de ano, 1 o 2% de los tumores malignos de intestino grueso. Es mucho menos frecuente, pero es importante que se sepa. Pacientes con irritaciones o infecciones anales crónicas son los que tienen mayor predisposición. Y no olvidar, por favor, que el epidermoide es el cáncer mucho más frecuente, la variedad mucho más frecuente. Este tipo de tumor cloacogénico son los tumores que están por encima de la línea pectínea. Últimamente ya no lo usan mucho los patólogos, este término de tumor cloacogénico. Por si acaso quieren saberlo, alguna vez les preguntan, el tumor cloacogénico es el que está por encima de la línea pectínea, pero usualmente suelen ser epidermoides, entonces se consideran como cánceres de ano. Típicamente un paciente con cáncer anal va a tener hemorragia, va a tener dolor, va a tener sensación de picazón y sensación de bulto anal, ¿no? De masa. El tratamiento, ya saben, quimio y radioterapia. Pregunta 7. Paciente con diagnóstico de síndrome carcinoide que presenta rubor facial, espasmo bronquial y diarreas. ¿Cuál es la condición necesaria para la aparición de estos síntomas? Doctores, pregunta de San Marcos del año 2007 también. ¿Qué les parece ahí? ¿Cuándo aparece en un síndrome carcinoide el rubor, el espasmo bronquial, las diarreas? Es decir, cuando ya tiene todos esos síntomas. Cuando disminuye el triptófano, cuando disminuye el ácido 5-hidroxindol acético, usualmente no, pues tiene que estar aumentado, por eso es uno de los diagnósticos que se hace. Infiltración de la pared intestinal, eso no da síndrome carcinoide. Lo que da síndrome carcinoide es esto, la metástasis hepática activa. Cuando ya tiene metástasis y esa está activa, este paciente les va a hacer todos los síntomas típicos de un síndrome carcinoide, ¿no?